Seguramente lo has notado. Temprano en la mañana, cuando el cielo aún no ha despertado, y en el horizonte oriental apenas asoma una franja fría de luz. O al caer la tarde, cuando el sol ya se oculta, dejando una estela ardiente en el horizonte. En ese silencio brilla un punto. No es una estrella. Las estrellas siempre titilan. Están demasiado lejos y son tímidas. Pero esa luz cuelga en el cielo como un diamante clavado con un clavo, sin ningún parpadeo, solo una luz constante, segura y deslumbrante. La estrella de la mañana o de la tarde. El único objeto en el cielo, aparte del sol y la luna llena, que invita a quedarse quieto, levantar la mirada y olvidar todo lo demás. Su fuego te recibe antes del amanecer y te acompaña cuando el día se va. Detrás de este fenómeno está la física real. La luz es tan intensa que contradice todo aquello a lo que estamos acostumbrados. Nosotros vivimos en ciudades iluminadas por electricidad, y hace tiempo que olvidamos cómo es el verdadero cielo nocturno. Pero si te alejas de las luces, hacia las montañas o la profunda taiga, donde el aire es puro y la oscuridad espesa como tinta, sucede algo difícil de creer. Venus, en su punto más brillante, proyecta sombras, apenas perceptibles, difusas, pero absolutamente reales. Sombra de tus dedos, de las ramas, de las piedras, son las sombras que crea la luz de otro planeta, y si tienes la suerte de estar junto a un lago tranquilo, en el agua se formará un sendero plateado, exactamente como sucede con la luna. Un pequeño mundo lejano literalmente inunda nuestro planeta con su luz. Pero detrás de esa belleza se oculta uno de los enigmas más duros de nuestro sistema. Ahora veremos cómo la admiración se transforma rápidamente en un verdadero impacto. Descubrirás por qué las nubes allí no están formadas por agua, sino por ácido sulfúrico concentrado. Paso a paso, repasaremos la historia de las sondas soviéticas de aterrizaje, las únicas máquinas en la historia que lograron tocar su superficie y no desintegrarse al instante, aunque solo fuera por unos minutos. Verás esas imágenes enviadas desde un infierno, donde la presión es 90 veces mayor que la nuestra, y el calor derrite el plomo con facilidad. Esto no es solo un paseo tras un velo brillante, es una mirada a un mundo que nos sirve como advertencia. Durante siglos, las personas alzaron la vista al cielo y vieron en ese brillante un símbolo de perfección. Los griegos la llamaban Afrodita y los romanos Venus. Ese nombre siempre perteneció a la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. El mito fue tan poderoso que por generaciones estuvimos convencidos de que bajo esa cubierta de nubes se ocultaba un mundo acogedor, casi como el nuestro, o quizás incluso mejor. Durante siglos la nombramos con el nombre de la diosa del amor. Pero, ¿cómo fue posible que ese planeta, considerado la hermana gemela de la Tierra, resultara ser en realidad su opuesto total? A primera vista, parece absurdo, un error cósmico. Cuando los astrónomos alinearon 4 planetas terrestres, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, notaron un patrón: 2 mundos pequeños en los extremos, Mercurio y Marte, y 2 casi idénticos, como si salieran de la misma línea de producción, en el centro, Venus y la Tierra. Su tamaño es prácticamente igual, la masa difiere muy poco. Si los sostuvieras en tus manos, como 2 bolas de billar, apenas podrías distinguir uno del otro por el peso. La gravedad en la superficie de Venus es el 90% de la terrestre. Una persona parada allí se sentiría solo un poco más ligera. No es solo una semejanza, es casi una duplicación completa. 2 planetas nacidos del mismo material estelar, en órbitas vecinas, con condiciones iniciales idénticas. Uno se convirtió en la cuna de la vida, el otro en un desierto abrasador. La clave de esta enorme diferencia está en un concepto que parece sacado de la ciencia ficción, pero que es una realidad cruel: la zona habitable. No se trata de un lugar específico,
sino de una franja imaginaria alrededor de una estrella donde no hace ni demasiado calor ni demasiado frío. La distancia perfecta para que el agua pueda existir en estado líquido, sin evaporarse ni congelarse en un hielo eterno. La Tierra se encuentra justo en el centro de esta zona. Pero aquí está la paradoja. La zona no es fija, se mueve. Nuestro Sol, como cualquier estrella, se vuelve más caliente con el tiempo, y la zona habitable se desplaza lentamente hacia el exterior, alejándose del calor creciente. Hace miles de millones de años, esta zona estaba más cerca del Sol, y Venus probablemente se encontraba justo en su corazón. No es simplemente un mundo infernal, es un paraíso perdido, un planeta que tuvo una oportunidad, condiciones que podrían haber dado lugar a océanos, nubes y quizás a algo más, pero algo salió mal. La primera pista en este misterio espacial es la atmósfera. La capa de aire que rodea la Tierra nos parece algo liviano. Nos movemos a través de ella sin notarlo, pero la atmósfera de Venus no es aire, es un océano de gas casi 100 veces más pesado que el terrestre. Es una cifra difícil de imaginar, así que intentemos verlo de otro modo. La presión en la superficie de Venus es igual a la que se encuentra a 1 kilómetro de profundidad en el océano terrestre. Una presión capaz de aplastar un submarino moderno como si fuera una lata de conserva. Cada centímetro cuadrado de esa superficie soporta una carga de 92 kilogramos, como si un hombre adulto estuviera parado sobre la uña del dedo pulgar. Esto no es solo una diferencia climática, es una diferencia fundamental en la naturaleza física del mundo. Dos planetas con la misma masa, pero uno lleva un ligero velo gaseoso y el otro una pesada manta de plomo que pesa 465 billones de toneladas. Y esta capa tiene una consecuencia directa. Observa la Tierra desde el espacio, una esfera viva, con el azul profundo de los océanos, los remolinos blancos de los ciclones, las manchas verdes y marrones de los continentes. Nuestro planeta mira al universo con apertura. Su rostro cambia constantemente. Ahora mira a Venus, una esfera perfecta y lisa, de un color amarillo cremoso. No hay ni un solo detalle, ni continentes, ni océanos, ni cráteres. Su superficie está completamente oculta bajo una densa y opaca capa de nubes, una nubosidad global y eterna que nunca se disipa, como si el planeta ocultara deliberadamente su rostro. Y esta máscara lisa y serena esconde el clima más agresivo de todo el sistema solar. Durante siglos, ese velo no solo fue un enigma para los científicos, también fue un lienzo en blanco para los soñadores. Ese vacío en el mapa, esa superficie lisa en el telescopio, era irresistible. Hacía que la imaginación se activara, porque si no podemos ver qué hay ahí, entonces puede haber cualquier cosa. La gente miraba ese velo impenetrable y lo llenaba con sus propias esperanzas. Selvas húmedas, océanos cálidos, civilizaciones exóticas. Bajo esas nubes no se ocultaba solo otro planeta. Se escondía el sueño de toda una generación, destinada a chocar contra la dura realidad. Para entender el golpe devastador que la verdad sobre Venus representó para la humanidad, primero hay que sentir ese sueño, esa gran ilusión que construimos durante siglos y que estaba destinada a desvanecerse en la realidad. Antes de la era espacial, Venus no era solo un punto en el cielo, era una promesa. La promesa de un segundo hogar, una tierra joven y rebosante de vida. En las novelas de ciencia ficción, desde Vladimir Blatko hasta Alexander Kazantsev y los hermanos Strugatsky, este mundo tomó forma y se volvió tangible. El aire allí era denso y cálido, como en un invernadero. A través de una niebla perpetua, se filtraban los rayos de un sol tenue. Bajo los pies, se extendían interminables pantanos, mientras rugidos de criaturas extintas en la Tierra hace millones de años resonaban entre las espesas y tóxicas matas de helechos gigantes.
Un mundo del período Jurásico, detenido en el tiempo. Y esto no era solo un vuelo de la imaginación. La imagen se basaba en la mejor ciencia de su época. La lógica de los científicos parecía simple y perfecta. Venus está más cerca del Sol, por lo tanto, es más cálido. Está cubierto por nubes densas, así que es húmedo. El calor y la humedad son condiciones típicas de los trópicos terrestres, llevadas al extremo. Los científicos imaginaban una selva tropical interminable, o incluso un océano continuo. No era una hipótesis, sino casi una certeza. Venus se veía como una Tierra joven, atravesando las mismas etapas evolutivas que nuestro planeta en el pasado. Lo mirábamos y no veíamos un mundo extraño, sino nuestro propio pasado, vivo y respirando justo al lado. Este sueño se volvió tan tangible que se podía ver en pantalla. En 1961, justo en el umbral de los vuelos espaciales, el director Pavel Khrushchev estrenó la película Planeta de Tormentas, una representación visual de todo en lo que creía toda una generación. Los cosmonautas soviéticos caminan sobre un suelo fangoso, luchan contra reptiles prehistóricos y atraviesan selvas cubiertas de niebla. Para millones de espectadores, no era un cuento. Era casi una predicción documental de lo que estábamos a punto de descubrir. La película consolidó para siempre en la mente colectiva la imagen de Venus como un mundo húmedo y lleno de vida, y se convirtió en un monumento al mayor error en la historia de la exploración espacial. Un monumento a una esperanza que estaba viviendo sus últimos meses. ¿Pero por qué esta ilusión duró tanto tiempo? La respuesta es paradójica. Precisamente por la cercanía de Venus. Es un planeta interior, atrapado entre nosotros y el Sol. Desde la Tierra, solo podemos observarlo en breves momentos. Al amanecer, cuando precede la salida del Sol, o al atardecer, cuando sigue al ocaso. El resto del tiempo se desvanece en el resplandor solar, o se pierde en el cielo diurno. Es como intentar distinguir detalles en una bombilla, junto a un reflector deslumbrante. Pero esto no es lo más difícil. Venus, al igual que la Luna, pasa por fases, y la jugada más cruel de la geometría cósmica es que, cuando está más cerca de la Tierra, nos muestra su lado oscuro, sin luz, la vista perfecta, de un disco negro. Este velo de misterio, tejido con la luz del Sol y la geometría de las órbitas, se convirtió en el terreno fértil para los mitos. El vacío de conocimientos se llenaba con la imaginación. Durante siglos, miramos esas nubes y solo veíamos reflejadas nuestras propias esperanzas. Pero en 1761, una persona observó con más atención y no vio nubes, vio la verdad. Este hombre es Mijaíl Lomonosov. El año es 1761. En toda Europa, los astrónomos se acercaron a sus telescopios para observar un evento rarísimo: el tránsito de Venus frente al disco solar, un pequeño círculo negro que avanzaba sobre la superficie de nuestra estrella. Para la mayoría, era solo una oportunidad para medir con más precisión la distancia al Sol, nada más. Pero Lomonosov, desde su modesto observatorio, vio algo que todos los demás pasaron por alto. En el instante en que el disco de Venus apenas tocó el borde del Sol y luego comenzó a alejarse, notó algo extraño. No era solo un borde negro y definido. Alrededor del planeta, por una fracción de segundo, apareció un fino y apenas perceptible halo luminoso. Él lo llamó burbujita. No era un reflejo, era refracción. La luz solar, al atravesar la capa gaseosa, se curvaba, formando un borde de fuego. Fue la primera evidencia irrefutable de la existencia de una atmósfera en otro planeta en toda la historia. El aliento de un mundo lejano captado por el ojo de un genio. Esta diminuta burbuja, observada hace 250 años, se convirtió en la clave de todo un universo. Hoy, el método que lleva el nombre de efecto Lomonosov
es una de las herramientas principales en la búsqueda de vida fuera del sistema solar. Cuando dirigimos nuestros telescopios más potentes hacia estrellas lejanas, esperamos el mismo instante. Esperamos que un exoplaneta, un mundo a trillones de kilómetros de nosotros, pase frente a su Sol. Y si en ese momento, alrededor del disco oscuro, aparece un halo luminoso igual, los científicos de todo el mundo contienen la respiración. Eso significa que el planeta tiene atmósfera. Y donde hay atmósfera, puede haber todo lo demás. Una sola observación, hecha a través de un simple vidrio, se convirtió en un puente entre épocas, conectando el modesto observatorio de San Petersburgo con la búsqueda de un segundo hogar para la humanidad. Parecía que el primer gran misterio de Venus había sido resuelto. Tenía un océano de aire. Pero ese triunfo fue solo el prólogo de una sorpresa mucho mayor, cuando en el siglo XX aparecieron los radares capaces de penetrar la capa de nubes. Trajeron datos que parecían errores de cálculo. Un absurdo físico. Se descubrió que Venus gira sobre su propio eje a una velocidad inimaginablemente lenta. Una rotación dura 243 días terrestres, y sin embargo, su año, es decir, su órbita alrededor del Sol, dura solo 225 días. El día es más largo que el año. Es como caminar sobre una escalera mecánica que se mueve más rápido que tú. Das un paso hacia adelante, pero terminas quedando atrás. Pero eso no es lo más extraño. Venus gira en sentido contrario. Todos los planetas del sistema solar, excepto Urano, giran en la misma dirección. Venus lo hace en dirección opuesta. Allí, el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Este descubrimiento lo cambió todo, pero poco después vino otro aún más increíble. La atmósfera que descubrió Lomonosov tiene una vida propia, completamente independiente. No está supeditada al planeta. Mientras la superficie sólida de Venus gira lentamente, completando una vuelta cada 243 días, las capas superiores de nubes se desplazan a una velocidad huracanada. Dan la vuelta completa alrededor del planeta en solo 4 o 5 días terrestres. A este fenómeno se le llamó superrotación. La atmósfera gira 60 veces más rápido que el propio planeta. Imaginen, el aire en su habitación de repente despega y comienza a moverse a la velocidad de un caza a reacción, mientras ustedes permanecen inmóviles. Esto rompía todas las leyes conocidas de la física planetaria. Un planeta lento, casi inmóvil, y una atmósfera que gira furiosamente, como un huracán. Una contradicción que desafiaba todo lo que sabíamos sobre la transferencia de energía. ¿Cuál es el motor invisible que alimenta esta tormenta global eterna? ¿Y de qué están realmente hechas las nubes que ocultan el origen de semejante poder increíble? La clave para entender esta atmósfera salvaje no vino de la mecánica, sino de la química, de comprender de qué están realmente hechas las nubes, que durante siglos nos han atraído y engañado. No contienen agua, ni una gota. Esa capa blanca y brillante que refleja la luz de la estrella es ácido sulfúrico concentrado. Pequeñas gotas de una sustancia corrosiva que disuelve la carne y el metal flotan en las capas superiores de ese océano de aire. El sueño de un paraíso tropical, de un mundo del período Jurásico, murió en un instante. En su lugar, surgió una imagen que parece salida de las páginas de Dante. Este océano de aire resultó no ser solo venenoso, era increíblemente denso y estaba compuesto casi en su totalidad por un solo gas. El 96.5% de la atmósfera de Venus es dióxido de carbono, el mismo gas que exhalamos. El restante 3.5% es principalmente nitrógeno. Pero debido a la densidad colosal, incluso ese 3% significa que la cantidad absoluta de nitrógeno en Venus es mayor que en toda la atmósfera terrestre. Un ambiente asfixiante, pesado y denso, más parecido a un líquido que a un gas, y funciona bajo sus propias y estrictas leyes. Por la lenta rotación del planeta,
El sistema climático es extremadamente simple. No hay frentes complejos ni ciclos cambiantes de ciclones. En cada hemisferio existe solo un sistema climático, pero gigante. Un ciclón eterno e incesante. El aire asciende en el ecuador, se desplaza hacia el polo, donde se enfría y desciende en una enorme cuenca polar, para comenzar de nuevo su ciclo. Un sistema global que abarca todo un hemisferio, una única célula de Hadley que funciona sin interrupción desde hace miles de millones de años. Pero aquí es donde la lógica falla. Surge una paradoja que durante mucho tiempo desconcertó a los científicos. Observa a Mercurio. Está mucho más cerca del Sol. Una esfera oscura, casi negra, que refleja apenas el 7% de la luz que recibe. Absorbe ávidamente casi toda la energía de la estrella. Ahora, mira a Venus. Está más lejos del Sol, y es un espejo deslumbrante y blanco. Sus nubes de ácido sulfúrico reflejan el 90% de la luz solar de vuelta al espacio. Apenas absorbe calor. Según todas las leyes de la física, Venus debería ser un mundo helado y Mercurio una plancha ardiente. Pero la realidad es completamente opuesta. La temperatura promedio en Mercurio es de apenas 67 grados centígrados. En Venus llega a 465 grados, un calor capaz de fundir el plomo. ¿Cómo es posible que el planeta espejo sea más caliente que el que absorbe con avidez el calor estelar? Parece un error, pero no lo es. La clave está en el mecanismo que convirtió a este planeta hermano en un infierno ardiente. Se trata de un efecto invernadero irreversible, llevado hasta su límite lógico. Su principio es sorprendentemente simple. Imaginen un automóvil dejado al sol. La luz solar consiste en ondas cortas y de alta energía, que atraviesan fácilmente el vidrio. Los asientos y el tablero absorben esa luz, se calientan y comienzan a emitir calor, pero ahora en forma de ondas largas e infrarrojas, de baja energía. Para estas ondas largas y lentas, el vidrio se convierte en una barrera infranqueable. Quedan atrapadas. La energía entra en el automóvil, pero apenas puede salir. Minuto a minuto, el interior se calienta cada vez más. Ahora, imaginen que el vidrio es reemplazado por una atmósfera de dióxido de carbono de cientos de kilómetros de espesor. Eso es Venus. El 10% de la luz visible que no se refleja llega a la superficie y la calienta. Pero las ondas largas de calor que emite la roca abrasada quedan atrapadas. Para ellas, el dióxido de carbono es una manta impenetrable. El calor se acumula durante siglos, milenios, millones de años. Este efecto no es algo exótico. Existe también en la Tierra y es vital para la vida. Sin nuestro efecto invernadero, mucho más modesto, la temperatura promedio del planeta sería negativa. Los océanos estarían congelados. Nuestra cobija de dióxido de carbono añade alrededor de 40 grados a la temperatura global, haciendo posible la vida. En Venus, esa misma cobija añade 500 grados a una temperatura que ya debería ser superior a cero. Esto convirtió al planeta en un horno, en un autoclave, en un lugar sin estaciones, sin frescura nocturna, sin diferencia entre el ecuador y los polos. Solo un calor eterno, sofocante y uniforme. La presión es 92 veces mayor que en la Tierra, capaz de aplastar un submarino nuclear. La temperatura derrite el plomo. Llueve ácido sulfúrico en las capas altas de la atmósfera. Sabiendo todo esto, la Unión Soviética decidió enviar allí a un ser humano. Más exactamente, su avatar mecánico. No se trataba solo de un desafío científico, sino de un verdadero asedio. La Unión Soviética, ya acostumbrada a triunfar en el espacio, envió las primeras sondas a Venus con la misma confianza que después de sus victorias en órbita. Estos aparatos eran considerados obras maestras de la ingeniería, preparados para cualquier prueba espacial. Pero el espacio y Venus
son dos universos distintos. Las primeras sondas de Venus se sumergían en nubes densas, mientras los ingenieros en el centro de control en la Tierra captaban cada señal. Luego, llegaba el silencio. La comunicación se cortaba a gran altura, mucho antes del contacto previsto con la superficie. Al principio, se culpaba a fallas o a errores fortuitos, pero cuando las sondas dejaban de transmitir una tras otra en el mismo punto, quedó claro. No era una avería, sino una pauta. El planeta se resistía. Destruía a los mensajeros terrestres sin siquiera permitirles acercarse a su superficie. Los científicos no podían imaginar cuán implacable sería ese mundo. Los cálculos estimaban una presión de 10, como máximo 20 atmósferas terrestres, pero la realidad superó esas expectativas por 5 veces, casi 100 atmósferas, como si estuvieran a 1 kilómetro de profundidad en el océano. Al entrar en esa sopa caliente y extremadamente densa, las primeras sondas simplemente colapsaban. Sus estructuras, diseñadas para funcionar en el vacío, estallaban como globos de aire. El metal se deformaba y la electrónica se deshacía en polvo. Venus las trituraba sin siquiera notarlo. La humanidad envió sus mejores creaciones al abismo, y éste las aplastó como si fueran latas vacías. Los ingenieros soviéticos respondieron de manera asimétrica. Y genial. Comprendieron que, para llegar a Venus, no bastaba con construir una nave espacial, sino que debían crear un batiscafo de aguas profundas. Pero esta vez, no sería un descenso en el agua, sino en un océano de dióxido de carbono. Tuvieron que olvidar la aerodinámica y las aleaciones ligeras. Los nuevos aparatos de la serie Venus parecían cajas fuertes blindadas, una esfera perfecta para que la presión actuara de manera uniforme, un cuerpo de titanio con paredes increíblemente gruesas, un aislamiento térmico multilayer capaz de soportar 465 grados, un calor donde el plomo se derrite como agua. Ya no era una sonda, sino un verdadero búnker enviado directamente a la caldera. La estrategia dio resultado. Las nuevas naves Fortaleza atravesaban las nubes ácidas, superaban el punto crítico donde sus predecesoras habían sucumbido y seguían enviando telemetría. La presión aumentaba, la temperatura alcanzaba niveles extremos, pero resistían. Y en 1970 ocurrió algo que cambió para siempre la historia de la exploración espacial. Venera 7 tocó el suelo. Por primera vez en la historia, un artefacto construido por el ser humano logró un aterrizaje suave en otro planeta. Un triunfo que hasta hoy permanece en solitario. La Unión Soviética se convirtió en la primera y única nación cuyos dispositivos funcionaron directamente en la superficie de Venus. Sin embargo, el aterrizaje fue solo el comienzo de una nueva carrera. Una carrera contra el tiempo y la implacable física que intentaba consumir la sonda en vida. La protección térmica solo podía retrasar el desenlace. Los ingenieros contaban con 1 hora, como máximo 1.5 horas. En esos minutos, la sonda debía transformarse en un laboratorio automático completo. Una pequeña taladradora se hundía en un suelo abrasador que nunca había conocido la luz del sol. Las muestras de roca eran absorbidas para un análisis químico. Los datos sobre la composición del suelo, la temperatura y la presión viajaban en un flujo continuo a través de millones de kilómetros de vacío hacia las antenas en la Tierra. Cada segundo de trabajo valía oro, y cada byte transmitido era un conocimiento invaluable arrancado de un mundo hostil. Resistieron, descendieron a la superficie y abrieron sus cámaras. El mundo entero contuvo el aliento, listo para ver por primera vez cómo es realmente el fondo de este infierno. Y finalmente llegaron, no de inmediato, uno por uno, lentamente, píxel a píxel, línea tras línea. En las pantallas del Centro Soviético de Control de Misiones, de aquel caos de interferencias, surgió otro mundo. Personas que llevaban días sin dormir, ingenieros cuyos cálculos resistieron una presión infernal, se quedaron inmóviles,
Décadas de sueños, años de esfuerzo titánico, fracasos y triunfos. Todo se unió en esas líneas tenues, en blanco y negro. La imagen temblaba, pero con cada segundo se hacía más clara. Horizonte, rocas, tierra agrietada y quemada por el sol. Estas fueron las primeras y únicas imágenes panorámicas tomadas en la superficie de Venus en toda la historia de la humanidad. Los sueños de pantanos y dinosaurios, de selvas húmedas y océanos en ebullición. Todo se desvaneció, convertido en cenizas. La realidad fue más dura, más sencilla y mucho más extraña. Ante los ojos de los científicos se extendía un desierto rocoso, bañado por una luz extraña, casi de otro mundo. Todo a su alrededor era naranja. El cielo, las piedras, la misma tierra, todo en tonos de óxido y ámbar. Ese color no era una característica de las rocas, era una ilusión creada por la atmósfera misma. La densa capa de aire de Venus, de cientos de kilómetros de espesor, funciona como un enorme filtro de luz. Absorbe con avidez los rayos azules y verdes, dejando pasar a la superficie solo los restos del espectro amarillo o anaranjado. Estar allí es como encontrarse en el fondo de un océano profundo, donde apenas llega una luz tenue y distorsionada, pero bajo sus pies no hay arena ni lodo. El análisis reveló que el suelo en el lugar del aterrizaje es casi idéntico, en composición, a los basaltos terrestres, esa lava volcánica solidificada, geología familiar en condiciones absolutamente inimaginables. Pero incluso en esta increíble avalancha de datos, hubo espacio para la ironía cósmica. En la panorámica enviada por la sonda llamada Venus 15, todo parecía ir según lo planeado. La cámara se abrió. La cubierta protectora del objetivo fue expulsada y cayó al suelo. Luego, se activó el instrumento para analizar el suelo, un penetrómetro en miniatura, diseñado para medir la dureza de las rocas venusianas. Bajó con precisión al lugar indicado, comenzó a recopilar datos y envió a la Tierra resultados sorprendentes. La dureza del suelo resultó ser asombrosamente similar a la dureza de una aleación de titanio. En el centro de control hubo un momento de silencio, y entonces alguien comprendió. El equipo, que costaba millones de rublos, que soportó un viaje a través de medio sistema solar y un descenso infernal, había colocado con precisión su analizador directamente sobre la tapa de su propia lente, y estaba estudiando con dedicación el material terrestre que había traído consigo. El mayor logro científico se topó con la ley más común de la mala suerte. El verdadero impacto estaba por venir. Cuando la emoción inicial se calmó y los científicos comenzaron a analizar en detalle las panorámicas obtenidas, uno de ellos notó algo inexplicable. El planetólogo Leon X. Anfomaliti, examinando las imágenes cuadro por cuadro, detectó anomalías, elementos que no deberían estar allí. En una fotografía aparece un objeto con una estructura compleja. En la siguiente, tomada unos minutos después, desaparece. En otro lugar, surge algo que recuerda a una cola y patas. El científico le dio un nombre provisional: escorpión. X. Anfomaliti sugirió que las cámaras no captaron simples piedras, sino alguna forma de vida capaz de sobrevivir en esas condiciones inhumanas. La comunidad científica recibió esta hipótesis con un escepticismo enorme. La mayoría consideró que el escorpión y otros objetos eran defectos de imagen o juegos de luces y sombras. Pero las fotografías siguen ahí, existen, y en ellas realmente hay detalles que aparecen y desaparecen. La hipótesis de Anfomaliti no fue aceptada, pero logró algo aún más importante. Por primera vez en la historia, puso la cuestión de la vida en Venus fuera del terreno de la fantasía y la llevó a la mesa del análisis científico, respaldado por datos reales. Fue el primer indicio, la primera sombra de duda que hizo reflexionar: ¿realmente entendemos todo sobre ese mundo?
Estas imágenes únicas ofrecieron a la humanidad su primera mirada invaluable a la superficie de un planeta vecino, pero eran solo pequeñas islas de conocimiento en un vasto océano de desconocimiento. Las fotografías desde la superficie eran apenas un vistazo a través de la cerradura. Para contemplar el mundo completo, era necesario elevarse más alto. Y no solo eso, también atravesar las nubes con una mirada invisible. Las imágenes desde los módulos de aterrizaje eran solo puntos en un mapa gigantesco e invisible. Para comprender el mundo, era necesario verlo en su totalidad. Y el primer paso no fue hacia abajo, hacia la superficie abrasadora, sino hacia un costado, hacia las nubes que se desplazan eternamente. El programa soviético Vega representó la cúspide del ingenio técnico, una misión combinada de una complejidad increíble. Las sondas no solo debían estudiar Venus, sino que, usando su gravedad, debían después encaminarse para interceptar el cometa Halley. Pero fue la parte venusina del programa la que cambió para siempre nuestra forma de entender la exploración de otros mundos. Por primera vez en la historia, la humanidad llevó a la atmósfera de otro planeta globos aerostáticos reales. Estos sondas no cayeron como una piedra al abismo. Se convirtieron en parte del mismo planeta. Al separarse de las naves de descenso, los globos aerostáticos se llenaron de helio y se mantuvieron suspendidos entre 50 y 54 kilómetros de altura. Allí, en el nivel superior de las nubes, el infierno se retira. La presión es casi como la terrestre y la temperatura como en un cálido día de verano. En esta capa relativamente tranquila, dos mensajeros terrestres, impulsados por un viento huracanado, flotaron durante 2 días en las corrientes de aquella atmósfera desconocida. Silenciosos, se desplazaban sobre ese mundo oculto, midiendo la temperatura, la presión, la composición de las nubes y enviando datos únicos a la Tierra. No fue un asalto, sino una exploración, un gesto poético que demostró que no solo se puede conquistar a Venus, sino también estudiarla, navegando al ritmo de sus ríos ácidos. Pero ni siquiera esos vuelos respondían a la pregunta principal: ¿qué había allá abajo, bajo un velo de nubes de más de 50 kilómetros de espesor? Toda la superficie del planeta seguía siendo una mancha blanca, un misterio envuelto en un enigma. Los telescopios y cámaras convencionales no tenían poder. La luz que podría mostrarnos continentes y océanos simplemente no llegaba al suelo. Se reflejaba en una densa capa de nubes, sin dejarnos ninguna oportunidad. Para ver lo invisible, se necesitaba una visión completamente distinta. Una visión capaz de penetrar la materia. Esa visión fue el radar. Las sondas soviéticas, Venus 15 y Venus 16, fueron las primeras en equiparse con esta mirada invisible. No tomaban fotografías, sino que tocaban el planeta con ondas de radio, escaneándolo metódicamente desde la órbita. Así, lograron elaborar el primer mapa detallado del hemisferio norte, aproximadamente 1/3 de toda la superficie. Por primera vez, emergieron de la neblina las siluetas de montañas y llanuras. Finalmente, la cortina se levantó gracias a la nave estadounidense Magallanes. Desde 1990 hasta 1994, orbitó pacientemente alrededor de Venus, creando un mapa global y detallado de casi toda su superficie. Fue un trabajo titánico. Millones de impulsos de radio enviados hacia abajo y recibidos de regreso se unieron en un solo tapiz. Y cuando el último espacio en blanco fue completado, la humanidad, conteniendo la respiración, vio por primera vez el verdadero rostro de la hermana gemela de la Tierra. Estaba cubierto de cicatrices. Ante nosotros, apareció un planeta geológicamente activo y feroz. Cientos de miles de volcanes, desde pequeños conos hasta enormes escudos, cubrían su faz. Corrientes de lava que se extendían por cientos de kilómetros formaban patrones sorprendentes. La magnitud de este mundo era impresionante. En el mapa aparecieron las montañas de Maxwell,
una cadena montañosa cuyos picos se elevan hasta 11 kilómetros. Esto es más de 2 kilómetros por encima de nuestro Everest. Junto a ellas, la cima más alta de la Tierra parecería una simple colina. La atmósfera del planeta, ese océano denso y pesado de dióxido de carbono, también resultó ser un escudo confiable. En la superficie solo se veían grandes cráteres de meteoritos. Cualquier asteroide pequeño que intentara penetrar en este océano atmosférico simplemente se consume sin dejar rastro, sin alcanzar el suelo. Venus no permite que la pequeña basura espacial lo alcance. Al estudiar este nuevo e increíble mapa, los científicos enfrentaron la necesidad de nombrar todas esas montañas, cañones y llanuras. Así surgió una hermosa tradición. Como el planeta lleva el nombre de la diosa del amor y la belleza, decidieron asignar nombres femeninos a casi todos los accidentes geográficos. Así aparecieron en el mapa de Venus la tierra de Ishtar y la tierra de Afrodita, los cañones de Baba Yaga y las llanuras de Snegurochka. Un mundo entero nombrado en honor a diosas, heroínas y mujeres destacadas, con una sola excepción. Las montañas más altas, las de Maxwell, fueron nombradas en honor a un hombre, el físico escocés James Clerk Maxwell. Y esto no fue por sexismo, fue un tributo a su legado, porque él fue quien creó la teoría de las ondas electromagnéticas, esas mismas ondas de radio con las que se construyó este mapa, un hombre que nos dio la forma de ver lo invisible y que para siempre quedó en la cima del mundo que ayudó a descubrir. Paso a paso, desde atrevidos aterrizajes y elegantes globos aerostáticos hasta el ojo omnipresente del radar, finalmente hemos logrado armar un retrato completo de Venus. Cartografiamos sus cicatrices, medimos sus montañas y entendimos las leyes de su implacable clima. Dedicar décadas y miles de millones para mirar debajo de sus nubes fue necesario, pero un descubrimiento reciente demostró que a veces basta con pasar volando y llevar la cámara adecuada. La era de los grandes descubrimientos no terminó con la última señal del Magallanes, simplemente cambió de ritmo, volviéndose más silenciosa y metódica. Cuando los mapas principales estuvieron listos, en la órbita de Venus quedaron observadores permanentes. Desde el año 2006 hasta 2014, la sonda europea Venus Express monitoreó de forma continua el Polo Sur, desglosando minuciosamente el gigantesco ciclón en espiral que domina el clima de todo el planeta. Tras su partida, la posta fue tomada por la nave japonesa Akatsuki. Esta sigue operando hasta hoy, siendo nuestro único mensajero que actualmente describe las órbitas alrededor de la estrella matutina y registra el movimiento de las nubes ácidas. La sonda estudia la meteorología infernal, enviando a la Tierra datos sin los cuales no entenderíamos cómo respira este mundo tormentoso. La ciencia no abandonó la investigación, la transformó en un seguimiento prolongado y detallado. En el siglo XXI, Venus dejó de ser solo un objeto de estudio y se convirtió en una herramienta funcional, un trampolín gravitacional. Este planeta masivo actúa como una catapulta espacial perfecta. Las naves que se dirigen a regiones lejanas o extremadamente calientes del sistema utilizan su atracción para acelerar o corregir su órbita, ahorrando combustible valioso. Las sondas espaciales se acercan a Venus, lo rodean y, como una piedra lanzada con una onda, avanzan hacia nuevos destinos. Así es como llegamos a Mercurio e incluso al Sol, haciendo de este planeta una parada obligatoria en las rutas interplanetarias. Y una de estas naves en tránsito hizo por casualidad un descubrimiento completamente inesperado. Este aparato fue la sonda solar Parker. Su misión principal es el Sol, y más precisamente, adentrarse en la corona ardiente de la estrella, un lugar donde ningún objeto construido por el ser humano había llegado antes. Venus solo representa para ella una etapa más en el camino hacia un calor extremo. Durante una de las maniobras gravitacionales, la sonda pasó sobre el lado nocturno del planeta,
sumergiéndose en una completa oscuridad. Los ingenieros decidieron por precaución activar una de las cámaras, sin esperar captar algo más que una pantalla negra. Sin embargo, el sensor, diseñado originalmente para operar con el deslumbrante plasma de la corona solar, detectó algo inesperado. A través de la densa capa de nubes, se filtraba un tenue y fantasmal resplandor. Se trataba de la radiación térmica de la propia superficie, que logró penetrar a través de 50 kilómetros de atmósfera. La imagen recordaba a brasas ardientes que se transparentaban a través de un humo denso. Por primera vez, la humanidad vio la Venus nocturna, no en un reflejo por radar, sino en su propia luz. Las fotos salieron borrosas, pero en ellas se distinguían claramente contornos oscuros. Así apareció la tierra de Afrodita, una extensa cadena montañosa. Las tierras altas resultaron un poco más frías que las llanuras abrasadoras que las rodeaban. Por eso, en las imágenes se observaban como manchas oscuras. Este efecto secundario de la misión solar fue un verdadero avance. Mostró de manera evidente que la superficie y la atmósfera están estrechamente vinculadas y que el calor de las rocas incandescentes realmente alcanza los límites superiores de la capa de nubes. Cada vez encontramos más evidencias de que, bajo un denso manto de nubes, se esconde una química compleja y una geología activa. Pero, ¿y si todo esto fuera solo una preparación para un anuncio reciente que sacudió a la comunidad científica? Un informe en el que, por primera vez, se planteó seriamente la hipótesis de la vida. En el otoño del año 2020, sonó una alarma en el mundo científico. No fue una sirena, sino una señal suave y persistente que atravesó trillones de kilómetros de vacío y gigabytes de ruido digital. Un grupo de científicos, trabajando con los dos radiotelescopios más poderosos del planeta, ALMA y el telescopio James Clerk Maxwell, observaba las líneas espectrales provenientes de Venus. Buscaban huellas químicas en su atmósfera y encontraron algo que no debería estar allí, bajo ninguna circunstancia. En los datos apareció un indicio, débil, pero claro, el rastro de una molécula conocida como fosfina. En ese instante, Venus dejó de ser simplemente una esfera muerta y abrasadora. Se convirtió en una escena del crimen, y la fosfina, en la principal evidencia. Para entender la magnitud de esta explosión, hay que saber qué es el fosfano en la Tierra. No es solo un gas, es un olor, fuerte, desagradable, ajo podrido, pescado en descomposición, que se puede percibir en los rincones más inhóspitos del planeta, en el fondo de los pantanos, dentro del intestino de los animales, en el lodo sin oxígeno. Lo producen microorganismos anaeróbicos, formas de vida simples que no necesitan oxígeno. El fosfano es, en esencia, su gas de escape. La geoquímica de la Tierra no genera esta sustancia en grandes cantidades. Los volcanes no la expulsan, ni los relámpagos la producen. Es un subproducto de la vida. Y ese mismo gas, ese susurro químico de la biología, se encontró donde pensábamos nadie podía susurrar. Encontrar fosfano en Venus es como explorar un quirófano estéril y de repente percibir olor a humo de fogata. Las explicaciones pueden ser muchas, pero la primera que viene a la mente acelera el corazón. La noticia recorrió el mundo, provocando una tormenta de emociones. No solo entusiasmo, sino también escepticismo. Así funciona la verdadera ciencia. Las afirmaciones sensacionales requieren pruebas sólidas, y la señal del fosfano era débil, como un eco lejano. Otros grupos científicos apuntaron de inmediato sus telescopios hacia Venus, intentando replicar el hallazgo. Y no lo lograron. Algunos detectaron rastros, pero mucho más débiles. Otros no encontraron nada, asegurando que los descubridores originales confundieron el fosfano con interferencias de otra sustancia más simple. Se desataron debates acalorados que continúan hasta hoy. Esto no es un fracaso, es el proceso científico en su forma más pura y exigente.
el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad, podría resultar ser solo un error en la calibración de los instrumentos. O tal vez no. Y esa incertidumbre genera una tensión palpable en cada observatorio del mundo. El misterio del fosfano no surgió de la nada. Se asentó sobre un terreno ya preparado. Apenas un año antes, en 2019, los científicos retomaron una antigua hipótesis para explicar las enigmáticas manchas oscuras que se han observado durante décadas en las nubes de Venus. Estas manchas, del tamaño de países enteros, flotan en la atmósfera y presentan un comportamiento extraño. Absorben activamente la radiación ultravioleta. La nueva teoría sugería que no se trataba solo de anomalías químicas, sino de gigantescas colonias flotantes de microorganismos que utilizan la luz ultravioleta como fuente de energía, de manera similar a cómo las plantas terrestres aprovechan la luz visible. La idea parecía una fantasía audaz, pero tras el hallazgo del fosfano, dejó de sonar tan descabellada. Dos indicios distintos, uno químico y otro visual, señalaron repentinamente hacia la misma dirección. Vida en nubes de ácido sulfúrico. Suena como una locura, pero solo hasta que miras el mapa de temperaturas y presiones en la atmósfera de Venus. Resulta que el infierno tiene sus propios oasis. Durante todo este tiempo, estuvimos buscando vida en el lugar equivocado. Mirábamos hacia abajo, a la superficie abrasadora, y no encontrábamos nada más que un infierno. Pero, ¿y si la respuesta no estuvo bajo nuestros pies, sino sobre nuestras cabezas? La misma idea de la zona habitable resultó ser demasiado limitada, demasiado atada a nuestra experiencia terrestre. La buscábamos entre las órbitas de los planetas, a la distancia perfecta de una estrella. Pero puede existir dentro de un solo mundo, no en la Tierra, sino en el cielo. Venus, un planeta de extremos, oculta su secreto más importante no en sus profundidades, sino en las alturas. Entre los 45 y los 60 kilómetros sobre la superficie abrasada, ocurre algo que rompe todas nuestras ideas sobre Venus. Allí, la presión es igual a una atmósfera terrestre, justo la misma que se siente al nivel del mar en ciudades como Sochi o Kaliningrado. La temperatura varía desde 0 hasta unos cómodos 50 grados Celsius. No son solo condiciones tolerables, es un paraíso. Una delgada capa de 15 kilómetros, atrapada entre dos abismos, el espacio helado arriba y un horno ardiente abajo, donde un ser humano podría estar sin un traje espacial diseñado para soportar presión. Solo necesitaría un suministro de oxígeno y protección contra gotas ácidas. Es una zona donde el agua puede existir en estado líquido, donde las moléculas complejas son estables. Un área potencialmente habitable, suspendida en los cielos del infierno. Esta realidad científica dio origen a un sueño que parece sacado de la ciencia ficción, pero se basa en cálculos precisos. Ciudades flotantes, gigantescos dirigibles llenos de aire terrestre común, una mezcla de nitrógeno y oxígeno. En la atmósfera de dióxido de carbono extremadamente densa de Venus, este gas funciona mejor que el helio, elevando enormes estructuras según el principio de Arquímedes. Estas estaciones aéreas podrían flotar eternamente en una capa confortable, sin caer en el infierno ni subir al frío. Laboratorios científicos suspendidos en las nubes de un mundo ajeno. No se trata de conquista, sino de coexistencia. No de asalto, sino de un elegante vuelo en el único lugar que Venus ha hecho habitable. Y de repente, esta idea loca adquiere una dimensión universal. Venus deja de ser solo nuestra extraña vecina, se convierte en la clave para miles de otros mundos. En los últimos años, los astrónomos descubren nuevos exoplanetas a una velocidad asombrosa. En promedio, 1 por día. La galaxia está inundada de planetas, y un enorme número de ellos son supervenus, mundos similares en tamaño y masa a nuestra estrella matutina, que giran cerca de sus soles. Al estudiar sus atmósferas con el telescopio espacial,
James Webb, buscamos huellas químicas, biomarcadores, oxígeno, metano, ese mismo fosfano, señales de vida a trillones de kilómetros. Pero para entender qué significan estas señales, se necesita una referencia, la piedra de Rosetta para descifrar cielos ajenos. Y esa piedra está justo aquí, cerca de nosotros. Al desvelar el misterio de la vida en las nubes de Venus, tal vez obtengamos la clave universal para buscar vida en todo el universo. Nuevas misiones ya están en los planos, listas para sumergirse en esas nubes y buscar vida allí. Pero para entender el futuro de Venus, primero hay que resolver el último enigma de su pasado, la incógnita de por qué un planeta con un carácter tan turbulento carece de un corazón, un campo magnético. La ausencia de un corazón en un planeta no es una metáfora, es un diagnóstico. El campo magnético de la Tierra es un escudo invisible de energía que nace en su interior. Su núcleo metálico líquido y giratorio funciona como una gigantesca dinamo, generando una protección que repele el letal viento solar. Según todos los cálculos, Venus también tiene un núcleo líquido, pero la clave está en su rotación lenta, casi inmóvil. La dínamo existe, pero apenas funciona. El motor se ha detenido. Sin una rotación rápida, no hay un campo poderoso, y ahí yace una de las mayores tragedias de este planeta hermano. Toda su atmósfera, todo su mundo, está indefenso ante la furia del Sol. Pero la historia de la conquista de Venus no ha terminado. Apenas está entrando en una nueva etapa. En las mesas de diseño ya se está gestando el siguiente capítulo de esta saga, la misión rusa llamada Venus D. Su objetivo no es solo tocar la superficie, sino permanecer allí por mucho tiempo, crear la primera estación de larga duración en la historia. Hace apenas 10 años, esto parecía impensable, pero hoy, gracias a los avances en la electrónica de alta temperatura, los ingenieros desarrollan microchips y sensores capaces de funcionar a 470 grados centígrados, una electrónica que no se derrite en el infierno, sino que lo acepta como su ambiente de trabajo. Y junto con esto, resucitan ideas casi olvidadas y elegantes de vehículos venusianos. No se trata de pesados monstruos con orugas, sino de ligeros veleros que aprovechan los vientos huracanados para deslizarse por las llanuras ardientes. Exploradores que navegan a la deriva en el océano de aire. Sin embargo, los científicos mantienen una visión realista. Los sueños de terraformar Venus, de convertirlo en un segundo planeta Tierra, siguen siendo pura fantasía por ahora. El problema no está en la temperatura ni en la presión. Teóricamente, estas sí podrían modificarse. La verdadera dificultad radica en la masa misma. La atmósfera de Venus pesa 90 veces más que la terrestre. Es todo un océano de gas que hay que eliminar de alguna manera. Pero, ¿a dónde enviarlo? En el espacio no existe un basurero para atmósferas excedentes. Esta tarea es de una magnitud tal que sería como intentar drenar el Océano Pacífico con un solo balde en las manos. La idea resulta atractiva, pero las leyes de la física son inquebrantables. En un futuro cercano, Venus seguirá siendo tal cual es. Y en eso radica su mayor valor. No es una Tierra fallida, es una realidad alternativa, una guía visual de planetología. Venus muestra qué sucede cuando el efecto invernadero se descontrola. Es el fantasma de un futuro posible para nosotros, congelado en roca y gases justo al lado. Cada nueva sonda, cada byte de datos, no es solo el estudio de un mundo diferente, es un intento por comprender mejor el nuestro. Al investigar Venus, no le diagnosticamos a ella, sino a nosotros mismos. Es un laboratorio perfecto para probar modelos climáticos y la clave para entender miles de exoplanetas semejantes que descubrimos cada año. Detrás de todos los cálculos complejos, del titanio y la cerámica de las naves espaciales, y de las discusiones sobre el fosfano y las ciudades en las nubes, hay algo extremadamente simple: la curiosidad, el impulso humano fundamental por entender cómo funciona este mundo.
Todo comienza con un punto brillante en el cielo de la mañana o la tarde, con la sencilla pregunta de un niño: ¿qué es esa luz allá? Toda nuestra ciencia, toda la exploración espacial, toda esta gran odisea, es solo un intento por ofrecer una respuesta completa. Y en ese sencillo deseo, desde ese punto luminoso hasta comprender un mundo entero, está la aventura más grande de nuestra especie.